Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Ortega de tuprofesoraonline.com. En este video quiero mostrar cuál es la importancia de la ficción y en particular este es uno de una serie de videos en donde voy a estar explicando las características y los elementos de la ficción. Para recordarles, la ficción es parte de al menos, se puede decir, la mitad del examen de lectura de GED o de HiSET y también forma parte en general de los contenidos de todo, digamos, la educación básica y secundaria. Por lo tanto, esta serie de videos te va a ayudar a comprender muchos elementos, muchas características que tiene la ficción y te va a dar una mejor perspectiva acerca de cómo abordar estos textos a la hora de presentar el examen. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos y vamos a comenzar mostrándote mi pantalla. ¿Por qué la ficción es importante? Porque, como muestro en el dibujo de la presentación, te permite ponerte en los zapatos de otra persona. Y con eso quiero decir que te ayuda a comprender el punto de vista de otras personas. ¿Cómo? Es que la ficción tiene la habilidad de que no tiene ninguna otra forma de comunicación y es precisamente introducirte en la mente del personaje. Eso genera que, que sientas, que oigas, que percibas el mundo como esa persona lo percibe. Al tener la habilidad de introducirte en la mente de los personajes, te permite también ver cómo ellos ven el mundo a través de sus ojos. Con esto quiero decir que nosotros solemos ver el mundo desde nuestra perspectiva, o sea, de nuestro punto de vista, desde la manera como nos criamos y como crecimos. Pero la ficción nos da la habilidad de introducirnos en la mente del personaje y ver, basado en las vivencias que ese personaje vivió, ver cómo ese personaje responde a ciertas circunstancias dependiendo de las experiencias que ese personaje ha tenido. Entonces, por un lado, nos permite entender el por qué un personaje actúa de una manera y por otro, también nos permite comprender o al menos ser más compasivos acerca de por qué el personaje actúa de la manera que actúa. La ficción es importante en segundo lugar porque te permite desarrollar el sentido de que todo evoluciona. Con esto quiero decir que profundiza la comprensión del cambio, de que todo cambia, de que las tecnologías cambian, las sociedades, las personas, los países, las civilizaciones en general cambian. Es como todas las historias tienen un arco narrativo, o sea, todas las historias tienen un comienzo, un desarrollo y un final. Y eso también lo tiene la ficción, o sea, los eventos en la ficción ocurren en un orden evolutivo, en donde hay un comienzo, un desarrollo y un fin. Y eso marca la evolución o el cambio que ha tenido los personajes y el cómo se desarrollan los hechos en la historia. Esto es muy importante porque los detalles que se incluyen en un texto están como cuidadosamente seleccionados para hacer ver al lector en menor corto tiempo posible cómo los sucesos cambian. Eso nos lleva a que la ficción nos permite precisamente mostrarnos el cómo un sujeto o un personaje o cómo una serie de eventos se mueven desde un punto a un punto B. O sea, ¿qué pasa entre el punto A y punto B que cambia a los personajes? ¿Qué nos quiere enseñar el autor por medio de la historia desde el punto A hasta el punto B? O sea, siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber algo que aprender durante toda esa trayectoria. Número 3, te ayuda a ver el panorama completo y con eso debo incluir, ¿verdad?, que te brinda la rara oportunidad de mirar el mundo desde una perspectiva remota, bien sea temporal o espacial. Con eso quiero decir que la ficción te brinda la posibilidad de, por ejemplo, si vemos una novela de ciencia ficción, nos puede trasladar en el tiempo a 200 años a partir de ahora, o sea, nos puede llevar a una historia desarrollada en los años 2220, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo, el personaje sale del planeta Tierra y se dirige a otras galaxias. Entonces,
el autor, digamos, enriquece esa historia por medio de las sensaciones, o sea, que se siente estar en una nave espacial, que se siente hacer un viaje y todas esas cosas. Lo mismo pasa con una historia que haya sido narrada o que haya sido escrita para, digamos, una época que nunca hayamos vivido, como por ejemplo los años 1700. O sea, eso quiere decir que el autor entonces nos lleva a un punto de la historia, digamos, hace 300 años, en donde nos permite oír lo que el autor, el personaje oía. Por ejemplo, los caballos, cómo se vestían las personas en ese tiempo, cómo era la vida de la granja en ese momento, cuáles eran los principales conflictos que tenían las personas, cómo se reunían por las noches, si usaban velas, si se acostaban con el sol, etcétera. O sea, en un punto nos permite como involucrarnos. Y como siempre le digo a mis estudiantes, en la medida que van leyendo la ficción, tienen que ir imaginándose todos los eventos que van ocurriendo, como que ustedes estuvieran allí con los personajes. Entonces, al tener esa, digamos, esa posibilidad de trasladarnos en el tiempo, la ficción nos enriquece, digamos, nos entretiene y nos mantiene allí como en vela, como esperando a ver qué otra cosa va a pasar en la historia, ¿no? Por otro lado, la narración destaca cosas que son importantes, como que digamos, las mezcla con unas cosas, las hace ver de una forma más clara, de manera que podamos verlas. ¿Por qué? Porque el autor puede seleccionarnos, digamos, un conjunto de sucesos que en la vida normal, en la vida real, pues tomaría años en desarrollarse. Por ejemplo, el construir una relación, un noviazgo o un matrimonio, ¿verdad? Tener hijos y todas esas cosas, verlos crecer, casarse, etcétera. Eso tomaría muchísimo tiempo, pero en lo que correspondería a una novela, pues se tomarían los eventos más importantes, los eventos pasarían de un modo un poco más rápido, por lo tanto, no tenemos que esperar 40 años para ver qué le pasó a un personaje, sino que en cuestión de horas, en cuestión de días, podemos ver, basado en las decisiones de ese personaje, en los sentimientos, emociones, cómo transcurrió su vida y qué le ocurrió, ¿no? Y qué podemos aprender de eso. También te permite ver una trayectoria de eventos, sucesos, narrativas e inclusive sociedades en muy poco tiempo. Es parecido a lo que expliqué en este primer punto, que te brinda la oportunidad, o sea, de trasladar a una época o asistir o estar en un evento que de otro modo no hubieras podido estar. En la vida real, ¿verdad? Un suceso puede abarcar años, pero en un libro puede leerse solo en cuestión de horas. Es, es como o sea, si leemos un libro, por ejemplo, de ficción realística, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que si lo comparamos con un texto de historia, por ejemplo, un texto de historia nos va a presentar los hechos de una manera muy, digamos, simple, nos va a decir el orden en que ocurrieron los hechos, ¿verdad? Si traemos aquí un ejemplo, digamos, una guerra, ¿verdad? Nos va a decir exactamente cuáles fueron digamos, las razones por las que ocurrieron, qué ocurrió primero, qué ocurrió después, etcétera. Pero en una novela, ¿verdad?, de género de ficción realística, nosotros pudiéramos inclusive convertirnos en uno de los personajes que va a esa guerra o que fue a esa guerra, convertirnos en un soldado, en una enfermera, en un piloto de avión y ver desde su perspectiva, ver qué oía, qué sentía, cómo se sintió la primera vez que llegó a un lugar desconocido. Entonces, eso nos permite, de algún modo, como hacer como una inmersión en el personaje. Además, número 4, te permite mirar el mundo desde un punto de vista completamente diferente. La ficción nos lleva adentro de la mente del personaje, de la perspectiva que tiene el personaje. Te permite también comprender las metáforas que usa el personaje, así como su perspectiva o su punto de vista sobre los acontecimientos y las relaciones. Y por último, podrías tener las sensaciones que el personaje tiene, percibir olores o oír lo que el personaje oye. Por último, nos ayuda a comprender las emociones. O sea, siempre le digo a mis estudiantes, a medida que van leyendo estos textos, ¿verdad? Tengan presente cómo actúa el personaje, dependiendo de cuáles emociones tenga el personaje,
cómo podemos nosotros caracterizarlo, cómo podemos decir, bueno, este personaje es de una manera, este personaje difícilmente haría esto. También eso nos permite hacer predicciones acerca de, dependiendo de las vivencias que ese personaje ha tenido, eso nos permite decir más o menos cuál podría ser los resultados, cuál podría ser el modo en el que ese personaje llegara a actuar. O sea, algo que también hace que la ficción sea muy enriquecedora es que siempre también trata con las cosas que nos hacen humanos. Resumiendo, ¿verdad? La ficción nos ayuda a ver el punto de vista de otra persona, recuerdan, nos puede hacer transformarnos en un personaje que nunca antes hemos sido, como una enfermera, un soldado, una madre soltera o una persona que no hemos sido. En segundo lugar, te ayuda a desarrollar el sentido de que todo evoluciona, de que todo siempre cambia, de que toda buena ficción tiene un desarrollo, tiene una trama, tiene un punto, digamos, más emocionante y también un final. También, número 3, te ayuda a ver el panorama completo, o sea, te ayuda al momento en que te introduce en los ojos o en el punto de vista de los personajes, te permite ver cómo funciona el mundo, digamos desde la perspectiva de ese personaje, y eso a su vez, perdón, te ayuda a ver el mundo, digamos, desde un punto de vista completamente diferente, inclusive para ti mismo. También el número 4 te permite mirar el mundo desde un punto de vista completamente diferente. Y en ese punto voy a destacar una cita que tengo aquí al final, que también viene del artículo. Y también te ayuda a comprender las emociones